Perfecto. Entonces, gracias. Recordemos que lo que queremos es encontrar una expresión, ¿verdad? Que me relacione, ¿verdad? IV. O sea, buscar algo que me genere una relación tensión-corriente, una ecuación relativamente fácil de usar, ¿verdad? Que me permita aplicar, pues, las leyes que ya conocemos, ¿verdad? Las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm u otras leyes que ya hemos derivado en los cursos anteriores. Ok, entonces esta es la expresión, recordamos, de la clase pasada, ¿verdad? Si yo hago una LVK en esta dirección, ¿verdad? Si hago una ley de voltaje de Kirchhoff en esta dirección, pues derivo esta expresión. Esta caída de acá es la caída en la juntura, suponiendo una corriente en aquella dirección, ¿ok? Una corriente que sale o que entra, mejor dicho, por el ano del diodo, ¿ok? Si yo supongo una ahí. Y si recuerdan de la clase pasada, pues derivamos, ¿verdad? Que si la aplicación es nula, o sea, si yo hago V0 en, este, en esta ecuación, ¿verdad? Si yo supongo que no tengo fuente aplicada, o sea, tengo los dos terminales del diodo en corto, termino con una expresión de este estilo, ¿verdad? Y esa caída de tensión menos phi pi n es igual a lo que llamamos como el potencial interno, ¿ok? Que es igual a la resta de lo que cae entre los potenciales, mejor dicho, en los uniones, los contactos ómicos del diodo, ¿verdad? ¿Okay? Que son estas caídas de acá. Bueno, eso lo vimos en la clase pasada. ¿Ok? Recordemos que yo estoy suponiendo que estas caídas son ómicas. Luego, más adelante, vamos a hablar de lo que se conoce como el diodo metal semiconductor, que es solo un caso especial, por el cual yo no me meto mucho en ese tema, eh, que se produce cuando tengo que hacer una interfaz entre un diodo y un semiconductor. Pero que al hablar, la verdad, termina siendo un caso especial de las mismas ecuaciones que estamos derivando acá. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense que ya este menos phi por n es este mismo de acá, ¿verdad? Que simplemente le di vuelta, ¿verdad? A los índices, a los subíndices, mejor dicho, para expresar como una caída de tensión positiva el voltaje interno o el potencial interno que tengo dentro de mi juntura o mi unión PN. Y sabemos que ese potencial interno es el que precisamente genera el campo eléctrico que contrarresta la difusión de portadores y que me genera el equilibrio electrostático, el equilibrio de corrientes, mejor dicho, dentro de la juntura, por el cual yo puedo decir que no hay corriente circulando cuando mi diodo está con sus terminales cortocircuitadas. Ahora, si yo aplico alguna tensión a mi sistema, fíjese que esta ecuación yo la puedo generalizar, esta misma ecuación que tenemos acá. Yo voy a llamar a esta tensión de acá menos phi sub j, se la voy a generalizar para hablar más bien de la tensión que tengo en, eh, en la unión, en la juntura, para quedarme claro que esa caída de tensión es la juntura. Y por lo tanto yo puedo decir, ¿verdad? Que VA es simplemente, pues, reacomodando esa ecuación, esto de acá, ¿verdad? Para que la voy a escribir y aquí lo tengo mejor. Ok. Aquí le estoy dando vuelta a un término, ¿verdad? Recuerden que en la otra expresión teníamos phi m, p más phi nm. Aquí le doy vuelta al término a los subíndices. Y esto de acá, ya encontramos, es igual a phi sub b cuando VA es igual a 0, ¿verdad? Así que yo puedo derivar de aquí esta expresión completa que me dice que la caída de tensión que yo tengo en la juntura siempre va a ser igual al potencial interno de mi estructura, de mi unión PN, menos la tensión aplicada al mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aumento VA, si VA es positivo, esta caída de tensión, este phi sub j se me hace más pequeño. Y si más bien VA es negativo, phi sub j crece. O sea, lo que estoy haciendo en este caso, en el primer caso, es disminuyendo la barrera potencial, permitiendo la conducción. En este caso también la estoy aumentando. O sea, estoy haciendo más ancha mi zona de vaciamiento. Es básicamente lo que estoy haciendo. Bueno, lo que necesito ahora es encontrar una expresión que me diga, bueno, ¿cómo encuentro el número de portadores minoritarios y la relación que existe entre esos portadores minoritarios y los portadores mayoritarios en un lado de la juntura? Y para eso existe lo que se conoce como la ley de la juntura. La ley de la juntura es simplemente una evolución de lo que ya conocemos, ¿verdad? De los potenciales internos. Estos son los potenciales internos que habíamos visto hace algunas clases, que hay dentro de un semiconductor. Puesto que phi sub b es igual a la resta del potencial interno en el lado B menos el potencial interno en el lado P, lo que yo hago es simplemente sustituir estos términos acá, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Recuerden, por otro lado, que UT, que normalmente yo llamo phi t,
es nada más y nada que el potencial, ¿verdad? Térmico de mi las KTQ, ¿ok? Para que lo recuerden por ahí. Es lo mismo, donde vean UT o FIT es exactamente lo mismo. Depende del libro. Ok, entonces vean que aquí yo lo que hago es alguna manipulación nada más algebraica, ¿verdad? Por las leyes de los logaritmos conocidas, ¿verdad? Por las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Restando estos dos logaritmos, en realidad lo que voy a tener es una división logarítmica y por lo tanto, phi b yo sé que es igual a simplemente, ¿verdad? Esta relación de acá. Y ahora lo que hago es hacer un paso extra, ¿verdad? Voy a aplicar una exponencial, ¿ok? A ambos lados, ¿ok? De mi expresión, ¿verdad? Vea que, bueno, primero lo que tengo que hacer es pasar a dividir UT acá, perdonen, así que si paso a dividir UT por aquí y lo tacho de acá, ¿verdad? Me queda esta expresión, ¿verdad? Me queda E a la phi b sobre bt, ¿ok? Es igual a esta expresión de acá. E a la logaritmo natural de NP, ¿ok? Bueno, este logaritmo se me va a ir, ¿verdad? O sea, lo que me va a quedar es E a la phi b, ¿ok? Sobre bt es igual a n sub n sobre np, ¿ok? Y bueno, dependiendo de qué lado me encuentre yo, ¿verdad? Esto me va a servir para encontrar la relación de los portadores minoritarios de un lado al otro. Yo les voy a pedir que me disculpen porque realmente escribo muy mal, pero vieras que, será que ya soy muy viejo, pero no puedo manejar bien el lápiz, el lápiz digital, así que me disculpan. Igual yo en el video que tengo subido en YouTube, que está mejor escrito, sí, por cualquier cosa, ¿ok? Entonces aquí es un NP, ¿verdad? Aquí lo que tengo es este NP de acá, ¿ok? Por favor. Ahora, vean que estamos usando una nomenclatura que fue la que explicamos la vez pasada. Aquí lo que yo estoy encontrando es una relación entre el número de portadores mayoritarios en el lado n y el número de portadores minoritarios en el mismo lado n. O sea, huecos en el lado n y electrones en el lado n. Por eso es que yo puedo decir, sin temor, ¿verdad? Equivocarme, que si yo estoy en la temperatura ambiente es igual en 300K, esta expresioncita de acá o esta expresión que está adentro, yo la puedo sustituir simplemente por lo que conocemos es, ¿verdad? El dopado del material sobre NP, ¿verdad? Porque ya supongo que a 300K todos los átomos dopantes, en este caso donadores del lado N, se habrán ionizado. Y por lo tanto ya tenemos portadores. Y bueno, ahora lo que hago es darle vuelta a la expresión, ¿verdad? Si yo mando este NP a dividir para este lado y mando este E a la phi sub b sobre VT a dividir al otro lado del igual, ¿verdad? Pues obtengo esta expresión. O sea que yo conozco el número de portadores minoritarios que tengo en el lado N del material en función de el dopado, ¿ok? Que tengo de átomos donadores en mi material. Y lo mismo puedo hacer con el material P. Es exactamente la misma derivación, así que no la vamos a hacer. Obtengo esta expresión de acá. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir algo muy interesante que a veces cuesta explicar de una manera práctica. Realmente no conozco a nadie que me lo haya explicado de una manera muy convincente, digamos, desde el punto de vista, ¿cómo decirlo?, intuitivo, que no sé, que algo que sea intuitivo, pero numéricamente funciona. Fíjese que lo que yo estoy diciendo es que el número de portadores minoritarios en el lado P es una función del número de átomos donadores en el lado N del material. O sea, por eso está esta flechita azul dibujada acá. O sea, mi número de portadores minoritarios en el lado P es igual a este ND multiplicado por este factor exponencial de atenuación. ¿Ok? Y algo similar ocurre del otro lado. El número de huecos, o sea, de portadores minoritarios en el lado N del material es igual a el número de átomos aceptores en el lado P del material multiplicado por este factor de acá. Suena extraño, ¿verdad? Que estas relaciones, ¿verdad? Tengan estos entrecruces, sin embargo, están partiendo, ¿verdad? La derivación está partiendo de leyes fundamentales que están probadas, ¿verdad? Así que tienen un fundamento físico como tal. Y si lo vemos intuitivamente, como les digo, aunque cuesta mucho como tratar de entender esto de la ley de la juntura desde un punto de vista intuitivo sencillo, piensen en lo siguiente: cuando yo conecté a mi diodo en equilibrio, recuerden,
en el momento, si yo supongo el T sub 0 más, digamos, el T sub 0 menos, o mejor dicho, antes de que yo conectara, ¿verdad? Estos dos materiales, antes de que yo los interfazara en T igual a 0 menos, yo tenía de un lado un montón de, aquí está el lado P y este es el lado N, esto lo tenía lleno de electrones y esto lo tenía de huecos. Y en T0 más, o sea, un tiempo bastante rápido, muchos huecos se me fueron para un lado y muchos electrones se me fueron para el otro. Y se me creó esta zona de vaciamiento. Entonces es de esperar de que sí, de que hayan habido algunos electrones que se hayan creado dentro del lado P que han venido del lado N y por lo tanto tienen una relación con el dopado que hay en ese lado y viceversa, ¿verdad? Lo que sucede en el lado N, ¿verdad? O sea, aquí tengo un número de huecos que tienen que ver con los huecos que migraron durante ese periodo transitorio, ¿verdad? Ahora, esto no es una explicación así como muy válida de física, ¿verdad? O sea, no es algo que yo pretenda que explica del todo lo que está ocurriendo. Lo importante es recordar que las relaciones numéricas, ¿verdad?, son verdaderas y que van a ser muy importantes para derivar lo que vamos a hacer a continuación. La ley de la juntura es quizá la ley fundamental a la hora de entender cómo funciona la juntura. Entonces, ahora lo que yo necesito, la juntura PN, lo que yo necesito es hallar una solución indirecta. Eso es lo que yo ando buscando, ¿verdad? Algo que me diga cómo relaciono esta caída de tensión o la caída de tensión que hay en el diodo con la corriente que pasa con el diodo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tomar dos suposiciones muy importantes que a la hora de la verdad siempre debemos recordarlas. O sea, el modelo que vamos a obtener es un modelo aproximado. ¿Ok? Primero, la longitud de la juntura es corta. Lo que queremos evitar con esto es la existencia de recombinación. Si ustedes se acuerdan en los problemitas que hicimos hace, creo que la clase pasada, ¿no? Cuando veíamos el perfil de carga de un material en el que yo suponía que estaba inyectando electrones, un par de problemitas que hicimos, ¿verdad? El Wasabi, hicimos el análisis de la corriente y de la densidad o la cantidad de portadores que había en ambos casos. Uno, se suponía que tenía una caída lineal, ¿verdad? De los portadores. Y dos, se suponía que esa caída más bien era exponencial. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que hicimos ese análisis? Bueno, vean que cuando hicimos el análisis, y eso está en el Razavi, en este primer caso yo siempre puedo suponer que la corriente es constante en cualquier punto de mi diodo. Y eso lo que me indica es que no hay recombinación. O sea que si yo tengo una corriente constante en mi diodo, yo puedo suponer que tengo un perfil lineal de caída de la densidad de portadores. ¿Okay? Y no existe un proceso de recombinación. En el caso en que la juntura es un poco más larga, empieza a verse un perfil exponencial más bien de caída de la densidad de portadores. ¿Y esto qué quiere decir? Que algunos de los portadores simplemente se están yendo por recombinación dentro del material. O sea que esta corriente que va acá en realidad no podríamos decir que es un vector como normalmente escribimos a la corriente. Recordemos que la corriente para nosotros es un vector y por ser un vector tiene dirección y si uno respeta lo que dice fundamentalmente la ley de Kirchhoff o la ley de Ohm, bueno, en este caso la ley de Kirchhoff, que viene de la conservación, ¿verdad?, de energía y de carga, yo voy a suponer que la corriente es la misma en todos los puntos. Pero esto no ocurre acá. No puede ocurrir porque algunos de los portadores se me están perdiendo. Bueno, la derivación de este tipo de expresiones es un poco más compleja. Nos vamos a quedar con esto de acá. Vamos a suponer que la longitud de la unión es muy corta y que me permite suponer esto. Y de hecho así es como se fabrican. Se fabrican de manera que sean muy cortas para que la ley física se condiga, o mejor dicho, el dispositivo de manera física cumpla más o menos con lo que predice la ley. Como que le damos vuelta al argumento, lo hacemos al revés, ¿verdad? ¿Ok? Lo segundo que vamos a suponer es que la corriente es suficientemente pequeña. Recuerden que cualquier cosita ustedes levantan la mano, si no lo tienen claro yo se los trato de explicar otra vez. Lo siguiente que vamos a suponer es que esa corriente es suficientemente pequeña, o sea que existe baja inyección de portadores. Esto tiene dos justificaciones. La primera es que recuerden que yo tengo una caída en las uniones metal semiconductor. Es inevitable. Y si yo aplicara la ley de Ohm, o sea, si yo supongo que estas caídas de tensión acá se deben a una resistencia, si aquí en realidad yo puedo suponer que aquí lo que tengo es algo así como una resistencia, ¿no? A ambos lados de la unión. Bueno,
según la ley de Ohm, esta caída de tensión va a crecer conforme crezca la corriente, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso me complica un poco el análisis, así que yo lo que voy a suponer es que la corriente es muy pequeña, de manera que la caída en estos, digamos, en estos contactos metálicos eh, sea muy pequeña. O lo que es lo mismo, voy a suponer que esta resistencia es muy pequeña. De nuevo, este es uno de esos casos donde las necesidades de la derivación y el control de las expresiones teóricas producen en realidad la construcción del dispositivo. Luego, cuando veamos la unión metal-semiconductor, vamos a ver que eso exige más bien a los fabricantes el desarrollar uniones semiconductor de muy baja resistividad para que todo este análisis se cumpla de manera práctica en el diodo, en el dispositivo real, ¿no? El dispositivo ya fabricado. Entonces, esas dos suposiciones son grandes y son grandes porque también limitan el análisis a corrientes muy pequeñas. Y eso es importante, sobre todo cuando veamos los efectos de ya circuitos prácticos, ¿verdad? Construidos con diodos. ¿Qué cosas pueden suceder ahí que no son reales o que no están metidas dentro del modelo? Bueno, entonces yo voy a tomar dos consideraciones extra, ¿verdad? Yo voy a suponer primero estas dos condiciones. Que la cantidad de portadores minoritarios a ambos lados de la zona de vaciamiento es mucho menor que la cantidad de portadores mayoritarios, o sea que el dopado. Por eso es que en estos grafiquitos ustedes ven esta rayita, ¿verdad? O sea, esta rayita lo que quiere decir es que este eje no es continuo, o sea que en realidad hay muchos órdenes de magnitud de diferencia entre esos dos términos. Antes de que alguien me pregunte, a Drupal o Roger, a cualquiera, ¿cuántos órdenes de magnitud? Bueno, esto es una definición arbitraria, ¿verdad? Pero típicamente estamos hablando de 10 ceros, por lo menos, ¿ok? La diferencia entre las corrientes, para que las relaciones, ¿verdad? Prácticas funcionen, ¿ok? Por lo menos las derivaciones que vamos a hacer. Bueno, vean que aquí yo estoy de una vez suponiendo, ¿verdad? Que la caída del perfil es lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que esta distancia de acá es cortita, ¿verdad? El diodo tiene dos junturas relativas bastante cortas, de manera que se me asegure que el perfil del gradiente es constante y que por lo tanto la corriente va a ser la misma sin importar dónde me encuentre en el diodo. ¿Okay? Entonces esta es la base de la partida de la solución en directa que me va a permitir encontrar la relación corriente-tensión en el diodo. ¿Okay? Y lo que estoy haciendo en ese caso, bueno, eso ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Es, puesto que estoy aumentando VA, recordemos, ¿verdad? Que la tensión en la juntura es igual al potencial interno, phi sub B, menos VA. Y creo que fue Drupal, ¿verdad? El que hizo la vez pasada la pregunta o la explicación de esto, ¿verdad? Conforme VA se acerca a phi B, estas bandas se empiezan a aplanar, ¿verdad? Y cada vez tengo más posibilidades de que portadores pasen a ambos lados de la juntura, ¿verdad? Que los electrones se me vayan para la izquierda y los huecos para la derecha en la juntura y que tenga entonces una corriente total, ¿verdad? Que la suma de estas dos corrientes, ¿ok? Que sea determinada o que sea una función de este VA, ¿ok? Que es el que estoy aplicando. Entonces lo que vamos a encontrar es esa derivación. Vamos a hacer la derivación por el lado P, con calma. Yo esta derivación la hice también en el video que está ahí arriba, así que por favor, revísenlo. Creo que está un poquito más compacto y mejor explicado, como lo hice en el video, pero por aquello, para que lo tengan como respaldo lo que vamos a hacer hoy. Vean que lo que yo voy a hacer ahora es suponer solo una corriente de difusión en el lado P. O sea, yo voy a suponer que toda la corriente que tengo en el lado P es de difusión. ¿Por qué puedo suponer eso? Bueno, esa es una suposición bastante grande, ¿verdad? Pero fundamentalmente viene del hecho de que no hay doblamiento de bandas. Recuerden que esta es la frontera, ¿no? A partir de acá para allá es P, ¿verdad? Vean que no hay doblamiento de bandas. Si no hay doblamiento de bandas, no hay doblamiento energético, ¿verdad? No hay campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, si no hay campo eléctrico en esta zona de material, o sea, yo estoy suponiendo que el campo eléctrico aquí es igual a 0, entonces yo puedo suponer que no hay corriente de arrastre, ¿verdad? Si aquí yo tratara de encontrar una corriente de arrastre, pues este material tiene que ser 0, ¿verdad? Porque el campo eléctrico es 0.
Y lo mismo ocurre acá, ¿verdad? Como no hay doblamiento de bandas en esta región, yo puedo suponer que no hay campo eléctrico y, por lo tanto, tampoco hay corriente de arrastre. O sea, toda la corriente que pase por estas dos zonas, que normalmente se llaman zonas cuasi neutrales debido a esto, al hecho que el campo eléctrico es igual a cero, toda esa corriente va a ser solo producto de este fenómeno de difusión que tenemos entre estas dos corrientes. ¿Ok? Por eso es que yo parto de la expresión así, de una vez. Me vuelo el resto de la expresión total de corriente posible que yo tengo a un lado y a otro del material. Entonces, vamos a ver qué es lo que tengo acá. Digo, voy a encontrar ahora la corriente de electrones, y esto es un truco muy interesante, ¿verdad? Porque yo lo que voy a encontrar en el lado P es la corriente de portadores minoritarios en este lado, o sea, los electrones que pudieron pasar desde el lado N. O sea, como que lo estoy haciendo al revés, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo voy a decir que la difusión en el lado P va a ser igual al gradiente, ¿ok? Y por eso pongo esta expresión acá. La corriente de difusión de electrones en el lado P va a ser igual a la concentración de portadores minoritarios, ¿ok? Multiplicado por el Q y el factor de difusividad del material, ¿verdad? Pero fíjese que el coeficiente de difusividad que estoy usando es N. O sea, el coeficiente de difusividad que tengo en este material que es tipo P, pero utilizando el coeficiente de difusividad de los huecos. ¿Por qué? Porque vean que en realidad yo no puedo tener corriente de difusión de huecos acá, ¿verdad? No tengo perfil de huecos. La única corriente gradiente, la única corriente de difusión que yo puedo tener de este lado es la debida al gradiente de electrones que yo tengo. Así que entonces lo que hago es encontrar, pues, el área de este triángulo, ¿verdad? Que lo que tengo que hacer es encontrar, perdón, la derivada de este perfil, ¿verdad? Y esto es una recta, así que esta derivada es muy sencilla. ¿Okay? No es necesario hacerle mucha vuelta, ¿verdad? Simplemente encontrar la pendiente de ese material, ¿verdad? Que sería igual a ¿qué? Bueno, al número de portadores que yo tengo acá, en X, NP, menos XP, menos el número de portadores que tengo al otro lado, sobre la resta entre menos XP y menos WP. Eso es lo que estoy haciendo acá. Ahora estoy encontrando esa pendiente. Aquí menos por menos me da más y por lo tanto está la expresión, ¿okay? Que me queda. Bueno, aquí lo que tengo que hacer ahora son algunas manipulaciones numéricas, pero me aprovecho de la ley de la juntura. La ley de la juntura, esta es una expresión, la misma expresión de la ley de la juntura que acabamos de derivar, ¿verdad? Yo sé que el número de portadores minoritarios en la frontera, en el punto menos XP es igual al dopado en el lado N por E a la menos la caída de tensión en la juntura sobre UT, ¿okay? Sobre el voltaje térmico. Y luego lo que voy a hacer acá es un reacomodamiento, ¿verdad? De esta expresión, ¿verdad? En función de la ecuación que yo tengo acá, ¿ok? Entonces vamos a hacer algunos, algunos ajustes, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es, voy a separar este término, ¿verdad? ¿Ok? Menos phi sub j sabemos, recordemos, ¿verdad? Que phi sub j es igual a perdón, a phi sub b menos VA. Así que lo que hago es sustituir este término acá, ¿verdad? Y por lo tanto, y separo luego por las reglas fundamentales, ¿verdad? La exponencial, ¿verdad? Ok, entonces separo esta resta, ¿verdad? Entre menos phi sub b y b sub a aquí en las dos exponenciales, pero fíjense que esto de acá ya lo conocemos, ¿verdad? Es igual al número de portadores minoritarios, ¿verdad? Entonces, esto de una vez, ¿verdad? Yo lo puedo, ok, suponer, ¿verdad? Que esto es NP. Y me queda este término de acá, ¿verdad? Entonces, por eso me queda esto de acá. Y luego me vengo a esta expresión de acá. O sea que esto de acá, si yo lo sustituyo, ¿verdad? Aquí, esto va a ser igual a NP por E a la VA sobre BT, ¿verdad?
¿ok? Y luego voy a arbitrariamente hacer algo con esos términos de acá. Vean que yo puedo suponer, ¿verdad? Que como este es una longitud muy corta, ¿ok? Yo voy a suponer que en realidad esta distancia es prácticamente cero, o sea que menos xp es prácticamente cero, ¿ok? Que la zona de vaciamiento, mejor dicho, es muy, muy pequeña. Entonces voy a despreciar en menos xp en esta expresión para facilitar el análisis. Bueno, esto es lo que hago acá, ¿verdad? Me vuelvo a este término de acá. Y bueno, si eso es así, fíjense que me queda NP por la exponencial a la VA sobre VT menos NP en menos WP. Puedo sacar a factor común NP. Y ahora lo que tengo que encontrar es este valor de acá. Pero este valor de acá, ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Esto es NP, en realidad, ¿verdad? No es. ¿Por qué? Porque acá yo estoy suponiendo ya en este lado de la ecuación que ya el número de portadores minoritarios que tengo, ¿verdad? Es igual al que me ofrece, ¿verdad? La ley de acción de masas, ¿verdad? Ok, NI cuadrado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esto es NA. O sea que entonces ya esto es una constante, ¿verdad? Entonces de una vez la puedo sustituir, ya eso no es una función del largo, ¿verdad? Entonces yo simplemente digo que ella, yo puedo suponer que eso es NP. Entonces cuando yo saco el factor común, este NP, me quedo con esta expresión de acá, ¿verdad? Entonces donde derivo esta expresión y me queda una expresión ya para la densidad de corriente en el lado izquierdo del diodo. Bueno, es exactamente lo mismo del otro lado, ni siquiera lo vamos a hacer, pero es exactamente la misma derivación, ¿ok? Para encontrar la densidad de corriente del lado P. Fíjese que lo único que estamos haciendo ahora es evaluando este gradiente, ¿verdad? Este gradiente de acá. El gradiente de huecos que tenemos en el lado N del material. Y tomamos en cuenta las mismas consideraciones. Si eso es así, entonces ahora lo único que tengo que hacer es sumar las dos corrientes, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que la corriente total por el diodo es simplemente igual a la suma de ambas ecuaciones. Sumo la corriente de difusión en el lado P más la corriente de difusión en el lado N, y eso es igual a esta expresión que tenemos acá, que es lo que se conoce como la relación corriente-tensión del diodo, la ecuación ideal de relación tensión-corriente en el diodo. ¿Okay? Esto en realidad está mal acá en el texto, ¿verdad? Esto es una corriente en CC, ¿verdad? Entonces esto debería ser mayúscula. ¿Okay? Y esta es VD. Después las vamos a generalizar para el caso de AC, ¿verdad? Donde lo que estoy haciendo es agrupando todos estos términos que teníamos aquí tan complicados, ¿verdad? Los coeficientes de difusividad por el número de portadores minoritarios entre el ancho de las longitudes en las zonas de difusión. Todo eso lo agrupamos en este término IS. Todo eso multiplicado por la carga fundamental y obviamente por el área del diodo, ¿verdad? Porque las expresiones que obtuvimos, el área transversal, ¿verdad? El diodo. Porque las expresiones que obtuvimos son de densidad de corriente. Bueno, ¿alguna consulta hasta ahora? Yo sé que fue rapidísimo, como les digo, para eso está también el video donde lo derivo con un poco más de calma en YouTube. Bueno, esta corriente recibe un nombre, se le conoce como la corriente de saturación en reversa. ¿Y eso por qué? Bueno, porque fíjese que esta expresión tiene una particularidad. Vean que si VD es bastante mayor que phi t, bastante menor que phi t, este término puede tender a cero. Supongamos que VD es igual a menos 4 phi t, o sea, 100 milivoltios. Bueno, si yo divido esto sobre phi t, bueno, entonces obviamente igual a menos 4. Si yo le calculo la exponencial a esto, ¿verdad? A esta expresión de acá, esto les va dando como punto, ¿cuánto era? Como, aquí lo tengo anotado por ahí. Siempre se me olvida, pero es que es 18 por 10 a la menos 3. Más o menos 20 por 10 a la menos 3, redondeando.
O sea que ya para un valor igual a menos 4 phi t, prácticamente este término, ¿verdad? Se me vuelve cero, ¿verdad? Se me tiende a volver cero. Entonces el único término que me queda actuando es este menos uno. O sea que lo que me queda en reversa en el diodo es una muy pequeña corriente que es igual a menos phi s. Lo interesante de esto es que la derivación que acabamos de tomar entonces es válida para los dos extremos, tanto para la conducción en, en directa como en inversa. ¿Okay? Bueno, entonces por eso no vamos a hacer la solución en inversa, porque en realidad ya está hecha. Lo único que tal vez que es interesante aclarar es cómo queda el perfil de portadores, ¿verdad? Esto es lo que estoy haciendo acá, ¿verdad? Estoy básicamente analizando esto, pero les estoy diciendo, ¿verdad? Que si yo calculo por la ley, digamos, por la famosa ley de la juntura, ¿verdad? Yo sé que mi número de portadores en ambos extremos de la juntura, ¿verdad? Es igual a esta expresión de acá, ¿verdad? Lo mismo yo puedo decir, ¿verdad? Que el P sub n, ¿verdad? P sub n es igual a P sub n por, perdón, eso está mal, ¿verdad? Bueno, aquí lo tengo abajo resuelto, mejor. Pues es que estoy escribiendo muy mal hoy, más de lo mismo. Okay, entonces fíjense que yo puedo encontrar básicamente acá, ¿verdad? Esta expresión, pero si este valor de acá es muy pequeño, este término es prácticamente cero. Y lo mismo pasa del lado P, ¿verdad? Si yo hago esta derivación, perdón, del lado N, ¿verdad? Encuentro los huecos en el lado N, los portadores minoritarios en el lado N, ¿verdad? Se aplica la ley de la juntura, ¿verdad? Ok. Esto de acá sabemos que es el número de portadores minoritarios del lado N, ok. Y multiplicado por esta exponencial, si este VA es muy negativo, ¿verdad? Esto tiende a cero y por lo tanto yo tengo un perfil de portadores en inversa que es este de acá, ¿verdad? Okay. Vean que no tengo más bien, yo puedo suponer que los portadores aquí en este caso son prácticamente cero, o sea que en inversa no debería tener cruce de portadores de un lado a otro, ¿verdad? O sea, estos cruces de portadores lo que me está diciendo es que en inversa cada vez se hacen más pequeños hasta que tienden a ser cero. Por eso es que la corriente, ¿verdad? Entonces, termina siendo solo esta ecuación que tenemos acá cuando estamos con polarización negativa en el diodo. Bueno, entonces aquí vimos lo de la solución en inversa. Bueno, eso es, si lo vemos desde los valores, con lo que tiene que ver, digamos, con el doblamiento de bandas, nótense que si yo hago VA muy negativo, lo que estoy haciendo es aumentando el doblamiento de bandas, ¿no? Y si estoy aumentando el doblamiento de bandas, es muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Que estos portadores puedan pasar para allá, ¿verdad? Sin embargo, algunos portadores minoritarios pueden pasar del otro lado, ¿verdad? Y esos son los portadores que refleja la corriente de saturación en reversa. ¿Okay? Entonces, esta es la expresión de la corriente en inversa típica que uno considera teóricamente para el diodo en inversa. Y esta corriente es muy baja, súper baja. Luego lo que, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Yo sé que mis zonas de vaciamiento también son una función, ¿verdad? De la tensión aplicada en la juntura. Si VA es igual a 0, tenemos la expresión que ya conocíamos. Si yo tacho este VA, tenemos la expresión que ya conocíamos en equilibrio. Y conforme VA se me haga más negativo, pues tengo un crecimiento en esas zonas de vaciamiento. Lo cual es lógico, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es aumentando el número de iones negativos, ¿verdad? Para compensar el intento de difusión de los otros portadores y mantener el equilibrio de corrientes en cero dentro del diodo. O sea que la zona de vaciamiento, aquí lo que hago es simplemente sumo estos dos términos y los reacomodo. Okay, yo obtengo esta expresión que normalmente la reacomodo de alguna manera para generar esta otra expresión que ya vimos está muy relacionada con la que conocíamos del capacitor, ¿verdad? Y aquí ya les puedo decir más o menos cómo se deriva esa capacitancia, ¿verdad? Entonces, si yo supongo que este es un capacitor, ¿verdad? De placas paralelas, bueno, lo único que tengo que hacer, ¿verdad? Es multiplicar por la permitividad del silicio, suponiendo que es un diodo de silicio, unión PN, ¿verdad? Por el ancho de las placas, ¿verdad? Entre el grueso, ¿verdad? O mejor dicho, la distancia entre las placas, ¿verdad? Entonces sería el área de las placas y esta es la distancia entre las placas. Entonces, si yo sustituyo esto acá, ¿verdad? Obtengo la expresión que usamos la vez pasada para los
ejercicios donde teníamos que encontrar la capacidad en la juntura, ¿verdad? De ahí viene la derivación que yo les había visto que les había pedido que revisaran, que es nada más hacer la manipulación algebraica ahí. Y bueno, eso por supuesto produce cambios en el campo eléctrico y en el ancho, como ya vimos, de la zona de vaciamiento, pero no nos vamos a meter en ese tema. Bueno, antes de terminar este tema, vean que nosotros tenemos que considerar algunas cosas. Una, que la corriente de saturación es en realidad una función de la temperatura, ¿ok? Y eso es obvio porque sabemos que el contenido, digamos, del número de portadores minoritarios N sub I es una función de la temperatura, ¿verdad? ¿Ok? Entonces eso hace, ¿verdad? Que también esa corriente de saturación en reversa, que es debida a los portadores minoritarios en el material, también aumente con la temperatura. Y se puede probar, no lo vamos a hacer teóricamente, de hecho hicimos un ejercicio, ¿verdad? Del Razavi, donde vimos que por el otro lado existe una disminución de la tensión necesaria en el diodo para una misma corriente, por lo menos para esta corriente de saturación en reversa, en función de VD, ¿verdad? ¿Okay? Entonces el VD también va disminuyendo si la temperatura aumenta. ¿Ok? Eso lo hicimos con un ejercicio la clase anterior, ¿se acuerdan? Donde veíamos esa tendencia. Estas dos expresiones en realidad son aproximaciones empíricas obtenidas de mediciones, ¿verdad? Que se han hecho sobre diodos reales. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Este es un tema que no lo evaluamos, en realidad es algo que simplemente que es importante que ustedes conozcan, ¿verdad? Esta parte de las dependencias con T, pero en realidad no aplicamos ejercicios de ese estilo, ¿verdad? En el curso, porque pues son conceptos todavía, apenas ustedes están empezando, ¿verdad? A conocer los dispositivos, son conceptos ya un poco más avanzados que dejamos para cursos superiores. Bueno, ¿alguna consulta hasta ahora? Bueno, yo les voy a recomendar, no tengo ninguna consulta, les voy a recomendar que vamos a subir un par de ejercicios sobre modelos de gran señal y modelos de pequeña señal en el diodo. Por cierto que les debo también la lista de ejercicios, ahora que me acuerdo, ¿verdad? Lista de problemas recomendados, no se las he dado. Pero vamos a subir el video de un par de ejercicios que yo les pediría que vieran, ¿ok? Para que vean aplicaciones de estas ecuaciones que acabamos de derivar. Ok, pues el día de hoy, aparte, tengo que anotar la presencia. Tenemos 18 participantes. Ok. Bueno, vamos ahora al siguiente tema, que sería, ¿qué sucede? Perdón, se me programó ahí la pantalla, disculpen. Vamos a tratar de generar o introducir ahora dos modelos extra. Okay. Que nos van a servir para hacer un análisis más, digamos, rápido de lo que ocurre en un dispositivo semiconductor. La idea sería hoy cubrir por lo menos la mayor parte de este tema y dejar una pequeña parte para la clase que viene y hacer algunos ejemplos también en clase de la aplicación de estos modelos. ¿Okay? Esa sería la idea para la clase. Ok, pensemos en lo siguiente. Vean que yo encontré una expresión, ¿verdad? Perdón. Que dice que mi corriente en el diodo, ¿verdad? Yo no sé por qué pasa esto la primera vez que lo aplico. Ok. Aunque la primera vez no le gusta el lápiz. Ok. La corriente en el diodo es igual a la corriente de saturación en reversa, que en realidad es una función de los parámetros físicos del material, el dopado y demás, por una exponencial, ¿verdad? De la tensión aplicada en el diodo sobre la tensión térmica menos 1. Bueno, dos consideraciones acá para facilitar un poquito el trabajo. Uno, lo mismo se aplica, lo mismo que hicimos para el diodo inversa se aplica acá. Fíjese que cuando este término es muy grande, por ejemplo, 100 milivoltios, o sea, 4 φT, vean que ya este término crece mucho, ¿verdad? E a la 4
es 54 ya. O sea, ya digamos, para valores de VD aproximadamente 4 phi E a la BD sobre phi es 54 más o menos, 50, por ahí 55. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que no vale la pena andar jalando este -1. ¿Ok? O sea, este -1 obviamente es necesario si estamos aplicando o trabajando en esta zona, digamos, del diodo, o si estamos en la zona en reversa. Pero si estamos trabajando en la zona donde el diodo ya conduce de manera directa, este -1 lo podemos dejar de lado. Así que normalmente cuando uno está trabajando en el diodo, en aplicaciones en directa, generalmente deja ese -1 por fuera, y esta es la expresión de la que uno se acuerda. ¿Ok? Formalmente el error no es mucho, y yo les recomiendo que lo hagan en la medida de lo posible, ¿verdad? En realidad no es es simplemente para ayudarte un poquito en las derivaciones, recordando que eso es válido, digamos, cuando estamos en esta región, ¿verdad? Para allá. Mayor, cuando estamos arriba de 4 phi t. Entonces ese es el primer truco que podemos utilizar. Bueno, aún así, fíjense que esta es una expresión bien complicada de usar, como veremos en algunos de los problemas que vamos a hacer en la clase que viene. Bueno, porque es una relación no lineal, ¿verdad? Fíjense que la relación entre la corriente y VD es exponencial. Y eso hace que sea complicado, ¿verdad? Aplicar cualquiera de los métodos que conocemos, que ustedes han desarrollado en los cursos anteriores, mallas, nodos. ¿Por qué? Porque esos métodos suponen que su sistema era lineal, ¿verdad? Son redes en las que se supone que tenemos una relación lineal entre las variables. Bueno, y ese no es el caso acá. Bueno, eso puede complicar un poquito el análisis. ¿Ok? Bueno, una manera de facilitar este análisis es suponer que mi dispositivo en realidad se mueve dentro de un rango, por así decirlo, limitado de operación. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, que yo puedo suponer que en realidad la tensión que yo tengo aplicada a mi diodo, en realidad es la suma de dos componentes. ¿Se acuerdan de superposición? Yo puedo suponer que VD en este diodo va a ser igual a una tensión fija en CC, que normalmente vamos a ver, se conoce como polarización, o bias en inglés, bias, he usado también bias, más una pequeña tensión, una pequeña variación que tengo en CA. Vean que por eso es que se utiliza el subíndice aquí en minúscula. Yo puedo suponer eso, vean que eso es lo mismo que ustedes han estado haciendo, por ejemplo, en CA, ¿verdad? O sea, tengo una tensión, una pequeña tensión senoidal o variante en el tiempo, subida sobre un offset, sobre una tensión en CC. Y eso me tiene que producir una corriente que responde de manera parecida, ¿verdad? Tengo una corriente en mi diodo que es igual a un componente en CC más un pequeño componente en CA. Y lo que busco ahora es relacionar estos dos términos. Sabiendo que estos dos yo los puedo hallar simplemente por la ecuación ideal del diodo, ¿verdad? Aquí aplico la ecuación ideal que acabamos de recibir. Okay. Aplico la ecuación ideal exponencial. O sea, para estos utilizo la relación exponencial, puesto que son constantes, es fácil o relativamente fácil de encontrar estas relaciones, y me enfoco en esta relación de acá. Capaz que no tiene mucho sentido por ahora para ustedes esto, ¿verdad? Y esto solo se va a aplicar, eso sí, cuando esa variación en VD sea pequeña. Pero vamos a ver que más adelante en realidad eso facilita mucho el análisis, en particular el semestre que viene cuando vean amplificadores. ¿Okay? Entonces, en realidad lo que yo estoy haciendo es una especie de linealización. Lo que estoy suponiendo es que sobre mi VD tengo montado una pequeña tensión en CA, lo que estoy suponiendo. Puesto que esa tensión en CA es pequeña, yo puedo utilizar lo que se conoce como modelo de pequeña señal, que es otro nombre que recibe esta aproximación, donde lo que estoy haciendo es amplificando esta zona de acá, por así decirlo, y
semejándola a una recta, la voy semejando a una recta. O sea, yo voy a suponer que la relación entre el V de minúscula y el I de mayúscula y el I de minúscula es lineal. O sea que puedo volver a utilizar Thevenin, Norton, mallas, nodos, ¿ok? Eso es básicamente lo que ando buscando. Y eso va a ser cierto mientras esta variación sea pequeña, ¿verdad? Si la variación es muy grande, ¿verdad? Obviamente eso no es cierto porque estoy tratando con la curva, ¿verdad? No lineal el sistema, pero si esta variación es pequeña, yo puedo suponer eso. Eso es lo que se conoce como variación de pequeña señal o modelo de pequeña señal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Yo sé que en realidad ID es igual, si yo soy formal, ¿verdad? ID a qué va a ser igual. Va a ser igual a la exponencial que acabamos de hablar, ¿verdad? Y S por la exponencial, voy a poner exponencial porque ya vi que yo soy bastante malo dibujando cosas pequeñitas, por la exponencial de VD, pero VD mayúscula en realidad a la tensión en gran señal o en tensión en CC más VD, ¿verdad? Eso que estoy diciendo, ¿verdad? Todo esto sobre, ay, fíjate, aquí me equivoqué, ¿ok? Aquí voy a quitar el -1, ¿verdad? Si quieren lo dejan, pero ahora la verdad ese -1 no nos interesa, ¿verdad? Vean que aquí ya yo estoy trabajando generalmente en esta zona de la curva, así que ya puedo especiar ese -1. Y aquí entonces lo que yo hago es aplicar una expansión de Taylor, sabiendo que esa ID en realidad va a ser igual, ¿ok? Fíjese que si esto yo lo separo, esto que va a ser igual a IS por la exponencial, ¿verdad? De VD. Quiero decir con este fiteo, ¿no? Fite. Pero esto de acá, ¿qué es? Esto es ID, ¿verdad? Esto es ID, ¿ok? ¿Ok? Multiplicado por la misma exponencial, ¿verdad? Por la exponencial de VD fite. Entonces lo que estoy haciendo es, voy a agarrar esta expresión y la voy a linealizar por lo que se conoce como la expansión de Taylor. Ustedes supongo ya conocen, ¿verdad? De métodos numéricos. Entonces lo que hago es, bueno, voy aproximando ¿verdad? Por esta aproximación geométrica, sacando la derivada, ¿verdad? Una serie infinita, ¿verdad? Sacando la derivada de la corriente en función de VD para un VD fijo. Por eso es que aquí es importante recordar que esto es solo válido cuando VD es constante, ¿verdad? O sea, cuando yo supongo que mi polarización o mi tensión en CC no se mueve. Y luego lo que hago es despreciar todo este montón de términos y quedarme solo con esta expresión de acá. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces ahora lo único que tengo que hacer es encontrar esta derivada, ¿verdad? Vean que esto de acá es igual a ID, ¿no? ¿No es cierto? Todo esto de acá. Entonces, si yo saco la derivada de esta expresión, vean que esta misma expresión, digamos, vamos a ponerla acá, simplificada, me queda I de la exponencial de VD minúscula sobre T. Si yo ahora derivo esto, ¿verdad? Le saco la derivada a esto. Esta es una derivada bastante sencilla, ¿verdad? Lo que me queda es 1 sobre phi t, ¿verdad? Por esta misma expresión, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, yo puedo suponer, ¿verdad? Que a la hora de la verdad, este término de acá, aquí tengo un errorcito, disculpen. Todo esto de acá, ¿verdad? Es, perdón, porque estoy poniendo IS acá. Un momentito que ahí me enredé un poquito con el problema que tengo con mi escritura, ¿verdad? Vamos a borrar esto, vamos a volverlo a sacar. Disculpen. Prendí algo ahí. Vamos a volverlo, lo voy a volver a hacer, ¿ok? Para que quede claro, porque yo me perdí ya con las variables estas que estaba haciendo acá. Bueno, más rápido esto, disculpen. Vamos a volverlo a abrirlo, más fácil, ¿ok? Ok, lo vuelvo a abrir más rápido, ¿ok? Entonces, bueno, recordamos esto de acá, ¿verdad? Yo estoy despreciando estos dos valores, todo esto de acá para mi expansión de Taylor, ¿verdad? ¿Ok?
Y esto de acá, por cierto, esto de acá es lo que yo voy a definir como la transconductancia, ¿ok? Que va a ser la derivada de la corriente ID sobre BD entre cuando ID es constante. ¿Ok? Y ahora, vamos a ver. Ok, aquí está el error, que por eso me pasa por hacerlo en memoria. Ok, entonces recordemos, ¿verdad? ID es igual, ¿verdad? A IS. Ya saqué el apunte, ya me acordé. Ok, por la exponencial de VD más VD sobre Φt. Ok, listo. Así me salió bien un poquito. Ok, entonces, ahora yo voy a aplicar la derivada de esto. Ok, la derivada de ID en función de VD. Ok, de la tensión en pequeña señal. Ok, bueno, esto es igual a la derivada en función de VD minúscula de IS por la exponencial de VD Φt, ¿ok? Por la exponencial de VD Φt. Aquí estoy separando las dos exponenciales. Ok, vean que esto es un término, ¿verdad? Esto es un término constante, ¿verdad? Así que si yo aplico la regla de la derivación de la exponencial, esto me queda 1 sobre Φt por el mismo término constante. Tengo que sacar este valor de Φt de acá, ¿verdad? Porque esa es la variable de derivación, por este mismo valor de acá, IS por E a la VD Φt por una exponencial que sería, esta exponencial me queda igual, ¿verdad? VD sobre Φt. Ahora, noten que esto de acá, todo esto de acá, es ID, ¿verdad? Y VD yo estoy suponiendo que es muy pequeño, ¿verdad? Recuerden que yo estoy suponiendo que esto VD es muy pequeño con respecto a la señal de entrada, VD, ¿verdad? Entonces yo puedo suponer que todo este término de acá tiende a 0, ¿verdad? Y E a la 0 tiende a 1. Entonces yo puedo, ¿verdad? Suponer que esta derivada de acá es aproximadamente, ¿verdad? Es aproximadamente la corriente, ¿ok? De polarización de mi diodo sobre Φt. Y esto es lo que yo conozco, defino como la transconductancia en directa de mi diodo. O lo que es lo mismo, muchas veces se usa al revés, puedo encontrar una resistencia dinámica de mi diodo que va a ser igual a la tensión térmica dividida sobre la corriente de polarización de mi diodo. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, perdonen por ahí por el enredo, pero me confié en la memoria y acabo de sacar el apunte. Ok, entonces, con eso, yo tengo ahora un modelo alternativo, ¿verdad? Vean que esto me permite a mí crear un modelo alternativo. Yo puedo suponer, por ejemplo, que yo tengo un diodo que está trabajando bajo estas condiciones, por ejemplo. ¿Ok? Por ahora no voy a suponer que este circuito es válido, ¿verdad? Okay, nada más para darles un ejemplo. Tengo un diodo que está trabajando de esta manera. Tengo una pequeña tensión aquí, VD, y una tensión grande, VD, que me genera una ID. ¿Ok? La relación entre ID y VD grande, ¿verdad? O de CC, va a ser simplemente, ¿verdad? La relación exponencial que ya conocemos. ¿Ok? Bueno, por esto yo lo puedo hacer equivalente a través de superposición, ¿verdad? En pequeña señal, o en el modelo de pequeña señal, a algo así, ¿verdad? Tener una fuentecita, ¿verdad? En CA conectada con una pequeña resistencia
sobre la cual yo puedo encontrar cuál es la corriente en CA de dicho diodo en pequeña señal. ¿Por qué? Porque yo voy a conocer esta resistencia. Y lo único que tengo que aplicar ahora es la ley de Ohm, ¿verdad? Esta resistencia va a ser igual a phi t sobre ID. ¿Cómo vamos a ver eso? Va a ser muy práctico en algunas aplicaciones del diodo, pero vamos a ver sobre todo que en el transistor MOSFET o BJT, esta aproximación va a ser muy práctica para cuando estudiemos amplificadores. Ok, aquí hay un ejemplito que está en el libro de Pedro Julián, que me indica, ¿verdad? Eso sí, que tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad? Esta resistencia es una función de la corriente de polarización. O sea, que dependiendo de en qué punto me encuentre yo, esta resistencia va variando, ¿verdad? O sea, lo que me quiere decir esa ecuación es que no es lo mismo encontrar la resistencia acá, donde va a ser muy grande, que la pendiente en este caso es pequeña, recuerden que la resistencia es igual a la inversa de esta pendiente. No va a ser la misma resistencia que voy a tener acá, ni va a ser la misma resistencia que voy a tener acá. O sea, conforme yo voy metiéndole más corriente al diodo, menos resistencia dinámica quiero. Típicamente yo quiero que mi diodo trabaje en esta zona, donde la resistencia dinámica del diodo sea baja. Bueno, este ejemplo que nos pone acá el libro de Pedro Julián básicamente explica eso, ¿verdad? Si yo tengo una corriente muy pequeña de 100 nanoamperios, la corriente, esto está mal, ¿verdad? Recuerden que los kiloohmios es en cam. Eso me extraña Pedro que lo haya hecho. Recuerden que kiloohmios es en minúscula, ¿verdad? 250 kiloohmios. Pero si yo le aumento la corriente a 10 miliamperios, esa resistencia cae a solo 2,5 ohmios. Bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta hasta ahora. Hoy todos están entendiendo mucho o no quieren. Bueno, vamos a suponer que está bien. Un momento. Bueno, ¿qué otro parámetro de pequeña señal me interesa? Bueno, también me interesa conocer el fenómeno que está relacionado con las capacitancias. ¿Ok? Creo que con eso podemos terminar la clase de hoy y así nos queda chance para hacer más ejercicio la clase que viene. Veo que vamos como el ritmo. Ok, ¿qué sucede acá? Vean que yo sé, ¿verdad? Y ya lo hemos visto, ¿verdad? Que mi diodo pues se comporta como una capacitancia en inversa y en directa. ¿Ok? En inversa por la zona de vaciamiento que actúa como una especie de aislante dentro de un capacitor de placas paralelas. Y en directa porque yo voy a tener que estar inyectando carga para encender o desactivar mi diodo. Bueno, la capacidad en inversa es bastante útil. De hecho, vamos a hacer un ejercicio en la clase pasada. Me permite transformar el diodo en algo que se conoce como varactor o capacitancia variable por tensión. Muy utilizado en circuitos de sintonía, sintonizadores. A la hora de sintonizar a osciladores y otras cosas, se utilizan mucho estos capacitores en inversa. Son bastante utilizados en comunicaciones o para la generación de relojes, por ejemplo, en PLLs, en circuitos digitales. Ok. Vamos a pensar en lo siguiente. Vean que aquí me falta una diapositiva que veo que metí la pata. Bueno, en realidad la podemos sacar de la... Déjenme ver un momentito si tiene una explicación acá intuitiva. Ah, bueno, sí. Yo no sé por qué en este libro está la interpretación intuitiva después de la interpretación generalmente, ¿verdad? En este libro pasa eso. Eso me gusta más del Wasabi, que él primero da la explicación intuitiva y luego hace la derivación matemática, que me parece lo correcto. ¿Verdad? El libro de Pedro sí tiende a hacer primero la derivación matemática y luego nos da la interpretación intuitiva y eso a veces, pues, a mí no me parece que es la manera más correcta. Bueno, suponemos que tengamos una tensión aplicada en el diodo en inversa. ¿Se acuerdan de los perfiles, verdad? Supongamos que este es el perfil de densidad de carga de la unión PN. Okay. Okay. En inversa. Okay. Y que estamos en equilibrio, ¿verdad? Aquí tengo el dopado P, aquí tengo mi dopado N y aquí tengo la zona de vaciamiento, ¿verdad? Aquí está la interfaz. Ok, esta es la zona donde no hay portadores. En equilibrio. Bueno, ¿qué sucede si VA es función de T? Bueno, yo puedo suponer entonces que estas dos variaciones, estas dos
estas dos áreas de densidades de portadores se tienen que variar también en función del tiempo. Supongamos que VA aquí prima es menor que VA aquí. Y digamos que tenemos un VA1. O sea, este es VA prima y aquí tenemos VA2 prima. ¿Ok? Recordando que entre más negativa es la tensión, ¿verdad? Que yo le coloque al diodo en inversa, más aumentan estas zonas de vaciamiento, ¿verdad? Por las ecuaciones que vimos, ¿verdad? Que me daban estos largos. Ok, entonces fíjense que si esta tensión ahora está variando entre estos dos puntos, por ejemplo, está en este valor VA', aumenta este valor VA2' y luego vuelve a disminuir a VA', tengo un delta de carga, ¿verdad? O sea, se me está produciendo un delta de carga, ¿verdad? Un delta de carga en debido a estos, ¿verdad? Trozos de la zona de vaciamiento que se generan y desaparecen conforme está variando VA y V', ¿verdad? En función del tiempo. Entonces, yo puedo definir mi capacitancia utilizando simplemente la ley, ¿verdad? Fundamental del capacitor. Va a ser igual al delta de carga que tengo en el capacitor sobre el cambio en VD. Recordando que estamos hablando de un capacitor de placas paralelas, tiene que ver lo que se conoce como equilibrio electrostático, ¿verdad? Si esta es la tensión en el diodo, en el capacitor, ¿verdad? Este es mi capacitor. Si yo inyecto carga de un signo acá, tengo que tener una inyección de carga equivalente, ¿verdad? De signo contrario por el otro lado, para que se me conserve, ¿verdad? O haya lo que se conoce como equilibrio de cargas, ¿verdad? Dentro del capacitor. Por eso es que yo lo único que necesito es encontrar la variación del perfil de carga a un lado del capacitor, ¿verdad? Debido a esta ley, ¿verdad? De equilibrio de carga. Entonces, si yo conozco el cambio de carga de lo que se me produce en un lado del capacitor en función de los huecos, o el lado de carga que me produce, digamos, el cambio de carga que se me produce en el lado N en función de los electrones, con cualquiera uno de los dos, yo encuentro o derivo mi capacitancia de vaciamiento en función del tiempo. Bueno, ¿y eso qué va a ser igual? Bueno, aplicando la ley fundamental, ¿verdad? Recordando esta derivación, la podemos utilizar, la podemos derivar de esta manera, ¿verdad? La carga total que yo tengo de huecos de un lado en función de VD va a ser igual a la densidad de carga que yo tengo por XP. ¿Se acuerdan que esta expresión la encontramos, verdad? Cuando hicimos el análisis electrostático de la unión PN. Es el área básicamente el cuadradito, ¿no? Esto que tengo ahí es esta área de este cuadradito. Es el área, esto sería esa área que estamos encontrando. Pero ahora XP es función de VD. Entonces lo que tengo que hacer es meter simplemente la fórmula que derivamos o que encontramos en las diapositivas pasadas y en la clase pasada para XP. Y lo que hago es simplemente suponer que tengo un XP sub 0, que es el XP cuando el dispositivo se encuentra en equilibrio, multiplicado por la variación que sufre ese XP en función de la tensión aplicada. Eso es lo único que estoy haciendo acá. Y lo mismo ocurre por el lado N, pero no lo vamos a derivar, ¿verdad? O sea que yo sé que se me tiene que, ¿verdad?, mantener esta relación, ¿verdad?, de equilibrio de cargas, así que lo que hago es simplemente encontrar esa capacitancia derivando a uno de los dos lados. ¿Ok? Entonces, digamos en el libro lo hacen por el lado P. ¿Ok? Lo podemos hacer por el lado N, nos debería dar la misma capacitancia. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar esta expresión que ya conozco de acá y la voy a derivar en función de esta variable. Aquí lo que tengo aquí es una raíz cuadrada, ¿no? Así que lo que hago es calcular esta derivada con lo que ya conocemos, ¿verdad? En función de VD, y obtengo lo que se conoce como la capacitancia de vaciamiento, que fue la que utilizamos para las soluciones de algunos problemas en la clase pasada. ¿Ok? Normalmente todo este término de acá, puesto que todo esto es en realidad la capacitancia de la juntura en vaciamiento cuando estamos en equilibrio, a todo esto yo lo llamo CJ sub 0. Y en realidad es un parámetro medido que nos dan. Y eso lo multiplico por la variación que sufre esa zona de vaciamiento, digamos, que yo sé que es en realidad, está controlada por este factor, ¿verdad? 1 sobre menos VD a la, bueno, 1 sobre la raíz de 1 menos VD sobre phi. ¿Ok? Ahora, esto de acá, pues por la ley, ¿verdad? Que conocemos, de las leyes electrostáticas que conocemos, esto se puede igualar
a esta expresión de acá. Okay, no vamos a hacer la derivación, vamos a darle vuelta a algunos numeritos, ¿verdad? Para encontrar que estas dos expresiones son equivalentes. ¿Okay? Y esta es, digamos, la forma que recibe, entonces, la forma que tiene, ¿verdad? Esa expresión, que es raíz cuadrática, precisamente por esta expresión de acá, ¿verdad? Es 1 sobre raíz cuadrada, es una especie de parábola, ¿verdad? Que viene a un máximo cuando estamos en equilibrio y que va decayendo conforme aumenta la zona de vaciamiento, o sea, conforme aumenta la tensión en inversa, ¿verdad? Que le estamos aplicando al diodo. Bueno, en un dispositivo real, en realidad, este factor no es un medio, depende mucho del material con que se haya fabricado, ¿verdad? Entonces, digamos, en dispositivos reales, digamos, en los modelos de simulación que les vamos a dar a ustedes para las tareitas que van a hacer, típicamente esta es la ecuación que usa SPICE, ¿verdad? Es una ecuación un poco más ajustada a la realidad del dispositivo. Esta es la ecuación que utilizaría SPICE para encontrar esa capacitancia equivalente. Este valor M es un valor dado por el fabricante. Bueno, pero ¿qué sucede cuando estamos en directa, verdad? Bueno, aquí hay un ejemplito, si quieren lo hacen, ¿verdad? Pero en realidad es bastante sencillo. Creo que lo hice, de hecho está hecho en el video que yo subí en YouTube, pero prefiero hacer algo un poquito más avanzado la clase que viene. Ya hicimos uno, de hecho, ¿no? Pero quiero hacer otro ejercicio la clase que viene, utilizando ya el diodo más bien como un dispositivo en un circuito real. ¿Okay? Entonces vamos a volver a hacer esta práctica, pero ya con un circuito un poquito más realista. ¿Okay? Muy bien, vamos a terminar la clase entonces evaluando la capacitancia indirecta, ¿verdad? Que es el segundo tipo de capacitancia. Por ahora no voy a considerar capacitancia y vaciamiento indirecta. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede? Vean que nosotros dijimos, ¿verdad? Que tenemos este perfil de carga, ¿verdad? Cuando VA es mayor que 0. Cuando VA es mayor que 0, empiezan a pasar portadores, ¿verdad? De un lado a otro. Y se generan estos perfiles de carga que me producen corriente. Ahora, ¿qué sucede si VA es función de T? ¿Ok? Bueno, digamos que fuera una senoidal. Bueno, yo podría esperar, incluso si esto fuera una senoidal, que en realidad este perfil tenga una variación, ¿verdad? Senoidal, dependiendo, ¿verdad? Del momento en que ingresó la carga, ¿verdad? En función del tiempo, ¿verdad? O sea, este perfil se me puede ir moviendo a la hora de la verdad como algo así, ¿verdad? O sea, tengo un fenómeno muy interesante de variación, ¿verdad? En este perfil de carga, si este VD se mueve, ¿verdad? A una velocidad que es más rápida que la que, ¿verdad? O que mejor dicho, que permite que esta inyección de portadores se produzca, ¿verdad? O sea, esto es suficientemente lenta para que yo pueda tener esta migración, ¿verdad? De portadores de un lado al otro. Y tengo entonces esta variación, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, si yo tengo un cambio en la densidad de portadores de este lado, que tiene esta forma, y de este lado, que tiene esta forma, yo tengo que suponer también que tiene que existir, pues, un cambio de carga, ¿no? Porque existe un cambio en la densidad de carga. Y existe, por lo tanto, un cambio de carga en función del tiempo. O sea, yo puedo suponer que aquí hay un dQ de T, o sea, hay una variación de corriente, y que esa variación de corriente es función, ¿verdad? Esto va a ser una función de V de T. Pero si ustedes se dan cuenta, esto es una manera más o menos enrevesada, por así decirlo, de describir que hay una especie de fenómeno capacitivo, ¿verdad? O sea, el hecho que hay una variación en VD me está produciendo un cambio en el Q. ¿Por qué? Porque yo estoy entrando y sacando portadores en función del tiempo para generar estos perfiles que se mueven en función del tiempo. O sea que yo puedo suponer en cierta manera que existe, ¿verdad? Una capacitancia, ¿verdad? Porque existe una variación de Q en función del tiempo. Bueno, aún alguien podría discutir qué sucede, sin embargo, si esa variación es demasiado rápida, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, en realidad no debería ser problema, ¿verdad? ¿Okay? No debería ser un problema. Porque a la hora de la verdad yo siempre puedo, digamos, ¿cómo decirlo? Bueno, vamos a suponer, ¿verdad? Que no existe esa variación. Y voy a suponer que la variación es tan pequeña como para que yo pueda, por ejemplo, ver un efecto como este, ¿verdad? La frecuencia de variación es tan lenta que yo puedo ver, por ejemplo, un fenómeno como este. En un tiempo tengo una recta de este estilo y un tiempo después tengo una recta de este estilo, por ejemplo. ¿Ok?
A la hora, la verdad, no sé, no deja de ser una aproximación muy similar a la que uno puede suponer acá, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a usar. Vamos a usar este método que es un poco más sencillo para encontrar la capacitancia. Este método en realidad es el que se usa a la hora, la verdad, en la caracterización de dispositivos, pero no lo vamos a usar en este curso. Lo pueden ver en el PRED con detalle, ¿verdad? Es un poquito más complicado, ¿verdad? Así que no lo vamos a ver, ¿no? Este método que vamos a usar funciona bastante bien. Ok. Pues voy a suponer que yo puedo encontrar la cantidad de cargas que tengo en el lado P del material. ¿Cómo? Bueno, integrando este triángulo, ¿no? ¿No es cierto? Si esta es mi densidad de carga por unidad de área y yo la integro y lo multiplico por el área transversal, voy a tener la carga total del material que tengo ahí acumulada en un lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, y encontrar el área del triángulo, ¿verdad? El área del triángulo que tengo acá y la multiplico por el área transversal de mi material, que es lo que tengo acá. Fíjese que esto es base por altura dividido entre 2. Y con eso aquí tengo el área total de ese triángulo de densidad de carga multiplicado por el área transversal del material y por la carga fundamental tengo la carga total que tengo en el triángulo de la izquierda, en el lado P. Bueno, y hago lo mismo acá, ¿verdad? Multiplico el área del triángulo a la derecha por Q sub A, por el área transversal del diodo, por la carga fundamental. ¿Ok? Bueno, aquí lo que tengo que hacer ahora es, pues, darme cuenta que en realidad nosotros esta derivación más o menos ya la tenemos, ¿verdad? O sea, fíjese que yo puedo suponer que XP es muy pequeño con respecto a VP, que fue lo que supusimos cuando encontramos la corriente por el diodo. Y estos dos valores de acá, yo los puedo encontrar, ¿cómo? Con la ley de la juntura, ¿verdad? Que acabamos de ver. Entonces, en realidad, el paso que hay entre esta expresión, estas dos expresiones, y la que sigue es exactamente el mismo paso, ¿verdad? Que hicimos cuando derivamos la corriente a través de la juntura, a través del diodo. Así que no lo voy a hacer, que básicamente son las mismas sustituciones. Lo único que pasa es que nos aparece un 2 por aquí, ¿verdad? Y que ahora el WP no está dividiendo, sino que los W no están dividiendo, sino que están multiplicando, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora lo que necesito es encontrar la carga total, ¿verdad? O la variación de la carga total en esos dos triángulos, ¿ok? En función del tiempo. Pero puesto que en realidad lo que está variando en función del tiempo es VD, eso es lo mismo a derivar, ¿verdad? Esas cargas en función de VD. Ok, aquí tengo una pregunta que hice en el video, pero nadie me la ha respondido. Bueno, yo sé que no me la pidieron responder. Vean que cuando yo sumo o genero esta capacitancia, no estoy considerando uno solo de los lados, como hice en la capacitancia de vaciamiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo solo encontré la capacitancia para los electrones o para los huecos? Bueno, yo no el libro. ¿Okay? Porque aquí estoy utilizando las dos. Es más, ¿por qué estoy calculando esta carga como negativa, verdad? O sea, ¿por qué le estoy poniendo un menos a esta expresión de acá? Básicamente lo que estoy diciendo. ¿Alguien tiene alguna duda, una idea de por qué estoy haciendo eso? Capaz, por ahí. Bueno, esto es bastante intuitivo, ¿verdad? Pero tiene que ver también con el tema de la conservación de carga. Vean que a la hora de la verdad, si yo soy formal, recuerden que los huecos no existen, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí una corriente de electrones, ¿no? Y tengo una corriente de huecos. Entonces, aquí tengo electrones que vienen por este lado y huecos que vienen por acá. ¿Es cierto? Ok. Yo sé que a la hora de la verdad, en el dispositivo, si ustedes se conectan el diodo, ¿verdad? Con una fuente. Supongamos que este es mi diodo, ¿verdad? Lo conecto con una fuente. Entonces, yo tengo unos electrones que vienen por acá, ¿verdad? Y que salen alegremente por el metal, ¿verdad? Porque el metal, pues lo que tiene son electrones también para conducir. Pero ¿qué pasa con estos huecos? Estos huecos salen del material. Esa sí me la tienen que responder. Esos huecos salen aquí por el conductor. Aquí levanta la mano y le doy un punto en un examen. Es más, le doy 2 puntos en un examen.
Bueno, ahí le subo la apuesta. 5 puntos al que me diga. Esos huecos salen aquí por el conductor. Por aquí van los huecos. 5 puntos. Les doy un examen al que me responda. Es más, si no me quieren responder así en público, mándenme por el chat ahí, en privado, a mí nada más. Y yo le pongo el nombre y le doy los 5 puntos. Así por el chat, en privado, para que no sé. Voy a dar un minuto de tiempo. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Ok, vean. Yo tengo un diodo, ¿ok? Acá, unión PN. Tengo un flujo de electrones hacia la izquierda, producto de este gradiente, y tengo un flujo de huecos hacia la derecha, producto de este gradiente, ¿no es cierto? ¿Verdad? Bueno, casi la tiene Roger. Igual le valgo, es que Roger lo voy a contar, pero vale, se lo voy a otra persona. Ok, perdón, Roger, le eché el agua, pero no importa, la contestó bien. Estos huecos salen aquí por el cable. Estos huecos que vienen por aquí salen por el cable. Voy a anotar aquí el Roger que sí, que tiene 5 puntos en un examen. Me recuerda, Roger, cualquier cosa, ¿verdad? Doy oportunidad a alguien más que me diga. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sé muy bien, los me están respondiendo bien, pero si esos huecos no salen, ¿qué pasa? ¿Cómo se producen estos huecos? Ahí tengo 2 que están casi. Muy bien, Andrés. Ok. Bueno, por la corriente, pero la corriente, ¿quién la produce? Electrones, ¿verdad? O sea, en realidad lo que yo tengo son electrones en esa dirección, ¿verdad? Bueno, le valgo ahí a los compañeros que me respondieron aquí en privado. Ok, se los voy a valer. Y les doy ahí 4 puntos, ya que lo hicieron después del otro compañero ahí. En lugar de 5, les doy 4. Está bien, a los 2 compañeros que me respondieron. Vean que en realidad lo que están entrando acá son electrones, ¿no es cierto? O sea, no es que están saliendo huecos por el cable, es que el material está chupando electrones, ¿verdad? Del cable. Eso es lo que está pasando en la vida real, ¿no? ¿Ok? Entonces, en realidad lo que yo tengo en el cable es una entrada y una salida de electrones, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque es una corriente, ¿verdad? Tiene que ser constante, ¿verdad? Entonces lo que tengo es una corriente. A la hora de la verdad, si yo no pensara que ahí tengo un diodo, ¿verdad? Conectado, en realidad lo que tengo es electrones entrando por un lado y que salen por el otro. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, fíjese que en realidad yo lo que tengo que considerar es el cambio en la inyección de electrones que yo tengo. ¿Ok? No en la inyección de huecos, porque yo no estoy inyectando huecos. ¿Ok? Ni a la hora de la verdad yo no le puedo inyectar huecos al diodo, ¿verdad? Lo que le puedo inyectar son electrones. ¿Ok? Entonces yo tengo que sumar la inyección de electrones necesaria para producir esta carga de huecos, más la inyección de electrones necesaria para producir, ¿verdad? Esta inyección, esta carga de electrones. Entonces, claro, ¿verdad? Estos electrones tienen que en realidad suplir la inyección de huecos que supuestamente yo estoy haciendo por acá, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo, para encontrar este Q sub P que tengo acá, en realidad lo que tendría que considerar, ¿verdad? Es la cantidad de electrones que me están entrando por el lado P más, ¿verdad? O la cantidad de electrones, ¿verdad? Que debería compensar esa inyección más la que tengo por este lado. Y puesto que yo lo que tengo que encontrar es la variación de los electrones total o la variación de los huecos total, perdón, de V, esto es de V, ¿verdad? Para encontrar la capacitancia, entonces estoy haciendo lo mismo que hice la vez pasada, ¿verdad? Solo estoy calculando el cambio de cargas para un portador, para electrones o para huecos. Y por eso necesito poner este menos acá. ¿Ok? Entonces, una vez que hago eso, es cuestión simplemente de sumar estas 2 derivadas. Pero vea que las 2 derivadas pues son fáciles de sacar, ¿verdad? No las vamos a hacer, ¿verdad? Son 2 derivadas de exponenciales. Y con eso obtengo esta expresión.
esta expresión lo que me dice es cuánto vale la capacitancia de difusión en mi diodo en directa. ¿Ok? Ahora, normalmente yo voy a simplificar un poquito esta expresión, ¿verdad? ¿Cómo? Visualizando que aquí tengo algo muy parecido ahí de, ¿verdad? Entonces, si yo divido esto, ¿verdad? O sea, si yo lo reacomodo un poquito, yo puedo generar una expresión de mi, perdón, que no encuentro la expresión esa. Bueno, pero esa digamos que es fácil de hacer, no la vamos a hacer porque ya estamos terminando la clase y no quiero tampoco saturarlos. Es nada más hacer el paso, ¿verdad? Reacomodar aquí, ¿verdad? Esto un poquito para encontrar esta expresión en función de I, ¿verdad? Ok. Esto lo hacemos la clase que viene, ok, para hacerlo rápido. Aquí lo importante que, para cerrar, lo importante que me interesa mencionarles es que toda esta expresión de acá, que hay acá, todo esto de acá, normalmente recibe, y de hecho ya lo vimos y lo derivamos, lo que se conoce como el tiempo de tránsito del electrón. Y eso es importante cuando consideremos la velocidad de un dispositivo. O sea, qué tanto lo puedo encender y apagar, qué tan rápido lo puedo encender y apagar. Lo cual va a ser muy importante cuando diseñemos con puertas digitales. Y ese tiempo de tránsito, ¿quién se acuerda? A ver, le voy a dar una oportunidad a los que han estado los que han estado estudiando un poquito, les doy una oportunidad y un par de puntos extra. Ese tiempo de tránsito, intuitivamente, ¿qué era lo que me definía? Ahí privadamente. Doy un minuto. ¿Cómo habíamos definido intuitivamente ese tiempo de tránsito? No, ese es el tiempo de vuelo. Es algo un poquito más abstracto, ¿no? Lo que me dijiste, el que me contestó es el tiempo de vuelo. ¿Okay? O sea, el tiempo medio que hay entre el viaje en electrón, entre choques, ¿no? El tiempo promedio. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, recuerden que el tiempo de tránsito es una definición muy, le hicimos muy rápido, hace 5 semanas, así que no se acuerdan, no se preocupen, ¿ok? No les voy a cobrar nada. Recuerden que yo tengo el material cargado de carga, ¿no? Suponiendo que sea un material de un solo tipo, ¿no? Yo tengo un montón de carga ahí. Ok, supongamos que son electrones. Ok, en un T igual, T', yo le tomo una foto a ese montón de electrones. Y yo sé que en un T igual a T' más ese tiempo de tránsito, esos electrones ya desaparecieron, esos electrones ya se fueron. Atravesaron por cualquier lugar, generalmente suponiendo que la corriente va en una sola dirección, puedo suponer, por ejemplo, que atravesaron esta lámina. O sea que después de un tiempo de tránsito después, todos esos electrones que habían ya no están en el semiconductor. Eso es esa es la definición, digamos, de lo que sería tiempo de tránsito. Obviamente habrá otros electrones que habrán entrado, pero eso no me interesa. A mí lo único que me interesa es encontrar qué tan rápido saco los electrones de mi material. Y vean que la capacitancia en difusión, obviamente, ¿verdad? Y esta derivación la vimos cuando estábamos empezando las clases, está relacionada con qué tan rápido yo puedo sacar o meter, más o menos, qué tanto dura un electrón, pero más o menos, ¿verdad? O sea, lo que yo quiero que entiendan acá es que esta capacitancia de difusión es básicamente la que determina qué tan rápido yo puedo meter y sacar carga en un semiconductor. Y por eso es muy importante para lo que se conoce como la velocidad de conmutación de mi semiconductor. Okay, eso tiene que ver con la velocidad de conmutación, de switching. Eso es muy importante porque cuando veamos transistores, esto va a estar relacionado con qué tan rápido yo puedo encender o apagar un transistor, o sea, un switch, una compuerta digital. Y por lo tanto, esta capacitancia se vuelve dominante cuando el dispositivo está funcionando. Y es mucho más dominante que la capacitancia de vaciamiento.
¿Existe capacitancia de vaciamiento y conducción directa? Sí, pero a la hora de la verdad, esta capacitancia de vaciamiento y conducción directa es mucho menor que C sub D. Normalmente esta es la que uno considera para el análisis en diodos. Bueno, y de hecho vamos a ver que también para transistores BJT. Bueno, vamos a parar acá la clase porque yo creo que ya hoy vimos bastante. Hay un tema que se llama mecanismos de ruptura. Yo les voy a pedir que esos mecanismos, yo no los voy a ver en clase porque la verdad no los evaluamos. Capaz que nada más ahí está el video para que lo estudien y lo comprendan, ¿ok? Mm, Por ahí tal vez vamos a poner algún problemita nada más para evaluar este tema en alguna de las tareas, ¿verdad? Pero todo lo que tiene que ver con efecto túnel, efecto avalancha y demás, hay un videito de YouTube que está en mi canal para que ustedes lo vean, para que lo estudien por encima, pero no es un tema en que nos metemos mucho. Entonces vamos a parar la clase aquí hoy, no sé si hay alguna otra consulta, si les quedó claro el tema. La idea sería el jueves, vamos a hacer algunos ejercicios entonces al respecto para dejar cerrado ya la teoría del diodo y poder entrar en circuitos de aplicación. Y les voy a pedir que repasen este material y los videos que están relacionados con el mismo para llegar un poquito más claros el jueves a los exámenes. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, con gusto. Recuerden que el jueves técnicamente yo tengo consulta de 1 a 3, pero les voy a pedir por favor que los que estén interesados que me manden un correíto para agendarlas, ¿ok? Para así atenderlos individualmente, no atenderlos en grupo. Bueno, estamos de acuerdo, entonces, gente, hasta luego, que les vaya muy bien, esperemos superar la situación pronto y cualquier cosa estoy a la disposición de ustedes. Voy a dejar grabando la señal, subiendo la grabadora. Ok, ahí tengo. Bueno, vamos a apagar esto y nos vamos. Bueno, hasta luego, nos vemos el jueves. Chao, chao.